Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown, y el título de hoy se llama La palabra valles de sombra, de muerte, no causa buena impresión. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. La palabra valles de sombra de muerte no causa buena impresión, porque la muerte es una experiencia de sombra y de soledad. Existe muerte, no solo físicamente, sino también experimentamos muerte interior. Tenemos la muerte porque significa la terminación de la existencia propia. Sea experiencia de muerte física como interior, son dolorosas para el que padece. Sin embargo, Dios, antes de derramar sus bendiciones sobre nosotros, primeramente nos hará atravesar valla de sombra de muerte, sea grande o pequeña. Hermanos, podemos ver en la Biblia de personas que han atravesado el valle de la sombra de la muerte. Nuestro antepasado Abraham, a los 75 años, recibió la llamada de Dios y partió de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Mas lo que le esperaba ahí era el valle de sombra de muerte, pues él partió con sumo orgullo hacia la tierra que Dios le había enseñado, con su esposa, sobrino, parientes y siervos más. Le esperaba una tremenda hambre. El lugar estaba seco y sin agua por el calor del sol. Sus parientes dejándole, se dispersaron, los animales morían por la sequedad. Lo que le quedaba era su esposa, sobrino y las manos vacías. Él estaba atravesado el valle de la sombra de muerte. Él, para huir de esta situación, fue a Egipto. Ahí perdió a su esposa y estaba viviendo una vida de soledad, de una experiencia del valle de sombra de muerte. Sin embargo, Dios levantó a Abraham después que él atravesó el valle de la sombra de la muerte, en donde experimentó la muerte de su interior y fue contado por justicia, por lo cual también de uno y ese ya es casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice la Biblia sobre Abraham, dice que estaba él casi muerto, es decir, él estaba pasando el valle de la sombra de la muerte. Asimismo, Isaac atravesó el valle de la sombra de la muerte. Isaac fue un hijo que obtuvo Abraham a los 100 años, pero Dios pidió que lo ofreciera en holocausto en el monte de Moriah. Entonces Isaac tenía unos 20 años. Esto sí que fue el valle de la sombra de la muerte para ambos. Caminaron 3 días y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham tomó a su hijo para ofrecerlo en holocausto, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la llena. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces se escuchó una voz del cielo que le decía: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Si Dios no le hubiera detenido, él lo habría degollado. Esto es el valle de la sombra de la muerte, pero por la obediencia Dios derramó sobre la vida de Isaac bendiciones, gracias y amor interminablemente. Hermanos, si vemos la vida de Jacob y su experiencia en el arroyo de Penael, también podemos decir que él atravesó el valle de la sombra de la muerte. Él vivió durante 20 años como siervo en casa de su tío Labán. Luego de decidirse tomó a sus mujeres
y hijos para regresar a la casa de su padre. Mas en el camino escuchó rumor de que su hermano Saúl venía en pos de él con 400 hombres. Su tío lo tenía amenazado que si regresaba no le dejaría vivo. Por otro lado estaba su hermano que venía en pos de él para quitarle la vida, pues era una situación trágica. Así que mandó primeramente a su familia que cruzara el río, y él se quedó de este lado del río para ver qué sucedería. Mas en la noche luchó con un varón de Dios hasta que rayaba el alba. Era una lucha de supervivencia, pues se decían cruzadas tú también, junto a tus mujeres y hijos. No pudo, aunque mis mujeres y mis hijos perecían ahí. Yo debo sobrevivir de esta situación. Así que la lucha duró toda la noche, más por la desobediencia de Jacob. El varón tocó el encaje de su músculo y se desconyuntó el músculo, dejándole cojo. De manera que ahora le era imposible huir de su hermano ni de su tío. Estaba atravesado el valle de la sombra de la muerte. Ahora solo le quedaba dejar todo en las manos del Señor, sea muerte o vida, sea prosperidad o fracaso. Así pues tomó la decisión y cruzó el río para estar junto a sus mujeres y hijos, para hacerle fuerte a su hermano Saúl. Venía con 400 hombres para destruir a su hermano menor, pero al ver a su hermano que se acababa así, hacia el cojo, se conmovió a misericordia. Saúl se bajó del caballo, corrió a su hermano y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Después que Jacob atravesó el valle de la sombra de la muerte, Dios derramó su gracia sobre Jacob. Si mira la vida de José, nos daremos cuenta de otra vida que atravesó el valle de la sombra de la muerte. Él, a los 17 años, fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Sufrió 13 años de dolor indescribiblemente, trabajando en la casa de Potifar como esclavo. Recibió muchos tratos no dignos de un ser humano. Atravesó el valle de la sombra de la muerte. No solo eso, también fue calumniado de ultrajar a la señora del amo de la casa. Fue encarcelado. Pasó más de 2 años ahí sufriendo interiormente dolor incontables. Pero después que él atravesó el valle de la sombra de la muerte, Dios lo alzó a gobernador de Egipto. Moisés, a los 40 años, queriendo ayudar a un israelita en apuros, cogió menosprecio de Faraón, de modo que ya no pudiendo permanecer más en el palacio, huyó de su presencia. Desde entonces habitó en el desierto de Madián durante 40 años. El lugar estaba desolado y solitario, solo se escuchaban los sonidos de vientos, y él estaba ahí cuidando ovejas. Como pastor, lloraba por su situación, experimentando la muerte de la valle de la muerte. Parecía que todo el desierto de Madián era su súplico, pero después que él atravesó esta muerte interior, Dios llamó a Moisés en Horeb, en una zarza, derramó sus bendiciones y le entregó una vara para que sacaría al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, quienes estuvieron esclavizados durante 430 años.
en Egipto. Así se convirtió Moisés en un magnífico líder a sus 80 años. Todo esto fue posible porque cada uno de ellos atravesó el valle de la sombra de la muerte. ¿Por qué Dios habrá permitido que ellos atravesaran el valle de la sombra de la muerte? ¿Por qué no derramar sus bendiciones así, nada más? ¿Por qué debemos nosotros atravesar el valle de la sombra de la muerte? Sea grande o pequeña, primero Dios, para hacernos comprender que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, nos hace atravesar el valle de la sombra de la muerte. Cuando Adán y Eva tomaron el fruto del bien y del mal, fueron porque ellos querían ser dueños de sí mismos y no querían permanecer en la calidad de siervo. En el universo existe un solo dueño y ese es Dios. Dios sintió un amor especial por Adán y Eva, mas no permitió que ellos se sublevaran la orden de su estado de siervo a dueño. De manera que Dios claramente manifestó que de todo árbol del huerto podrían comer, mas no del árbol de la ciencia y del bien y del mal. El día que comeré de esta, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol que representa la autoridad del dueño. Solo el dueño puede determinar lo que es bien y mal, y el siervo solo sigue a su determinación. Sin embargo, Adán y Eva comieron del fruto, desearon hacer igual a Dios, quisieron dejar de ser siervo para ser dueño como Dios. Desde entonces, el mundo está en una lucha interminable entre Dios y el hombre. El segundo queriendo tomar el lugar de Dios, pero no pudieron existir dos dueños en el mundo. De modo que Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén por su desobediencia. Desde entonces los descendientes de Adán y Eva, desde el día que es concebidos en el vientre de la madre, están corruptos y llegan al mundo en el mismo estado y viven la vida en la misma situación. Ellos son pecadores, mas quisieron ser dueños. Desobedeciendo a Dios, quisieron por sí determinar el bien y el mal. Desearon vivir conforme a su voluntad. Aunque Dios diga al hombre, este es bueno, él le niega. Si Dios le dice que está mal, él no le hace caso. Está en constante disputa con Dios, competencia con Dios, deseando ser dueño del mundo. Y Dios, no pudiendo más aceptar al hombre en este estado, los echó del huerto de Edén. Desde aquel día el hombre está padeciendo interminable dolor y tristeza. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 2 hasta 4, nos dice: oíd cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Creeré hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo, no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. El hombre, dejando a Dios, está viviendo de humanismo en hombre centrado. Dios dice: porque los males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, de manera que el hombre, para ser transformado, quebrantado,
para la desobediencia debería primeramente atravesar el valle de la sombra de la muerte. Atravesando el valle de la sombra de la muerte, se despojará del hombre viejo para volver a nacer en una nueva criatura, para servirle a Dios como hijo suyo. Esta travesía no se logra inmediatamente educación ni entrenamiento, sino solo mandándose a sí mismo. Cuando Dios desea derramar sus bendiciones y usarnos como instrumento suyo, nos hará atravesar el valle de la sombra de la muerte. En el libro de Salmos, capítulo 123, los versículos 1 y el 2, tenemos: a ti alzar mis ojos, a ti que habitarás en cielos de aquí. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El dueño tiene toda potestad para determinar lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Nosotros debemos solamente mirar al dueño en esperar. Lo que se determine debemos seguirlo calladamente, ya que nosotros no tenemos autoridad sobre la determinación, de manera que nosotros fuimos creados en calidad de siervos de Dios para mirar y esperar en Él. No podemos como tal hacer lo que nos plazca. Si Dios nos dice ve a la derecha, debemos ir hacia la derecha. Si nos dice ve a la izquierda, deberemos ir hacia la izquierda. La decisión lo toma Dios y nosotros solo le obedecemos. Para eso Dios nos hará atravesar el valle de la sombra de la muerte. Segundo, Dios nos hará atravesar el valle de la sombra de la muerte con el objeto de llevarnos al arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando el hombre está cómodo, no reflexiona y vive la vida conforme a su voluntad. Sin embargo, cuando atravesaría el valle de la sombra de la muerte, cuando le llegue tribulación y dolor, empieza a preguntarse: ¿qué he hecho mal? Cuando el hombre atravesó dolor y tribulación, empezará a reflexionar sobre sus faltas. Se preguntaría en qué desobedeció a Dios. Pero gracias a Dios, porque estas situaciones son oportunidades que Dios nos entrega para inmediatamente la enseñanza del Espíritu Santo podamos arrepentidos de nuestros pecados. Por tanto, no es bueno que nuestros días sean siempre cómodos, para que nosotros reflexionemos de nuestra vida y seamos transformados cuando son necesarios de vez en cuando tribulación y dolor. Asimismo, atravesar el valle de la sombra de la muerte. En Ezequiel, capítulo 18, los versículos 30 hasta 32, nos dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os sería la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque que moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios desea que nosotros nos apartemos del camino del pecado mediante arrepentimiento al camino de vida. Con esto nos damos cuenta que las tribulaciones son de gran ayuda para nuestra vida, ya que cuando atravesamos el valle de la sombra de la muerte, ella sería una oportunidad para nuestra vida de arrepentirnos y apartarnos del camino del pecado.
Tercero, atravesamos el valle de la sombra de la muerte para tener una fe pura. Cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte, nuestros ojos no verán nada, nuestros oídos no oirán absolutamente nada y nuestras manos no palparán nada. En fin, sería totalmente desesperadamente. Nadie nos brindará ayuda. Aún nuestros mejores amigos nos dejarán solos y nuestros parientes nos abandonarán. Estaremos solos en el pantano de la muerte. En una situación como esta no tenemos a quien recurrir sino a Dios. Todo lo que creamos tener nos abandonarán. Sabiduría, inteligencia, conocimiento, capacidad, todos nos dejarán y estaremos como el gusano enlodado en el polvo de la tierra. Pero cuando nos encontremos en esta situación es momento de mirar solo a Dios, buscar solo a Dios y depender solamente en Él con una fe pura. De modo que Dios nos hace atravesar el valle de la sombra de la muerte para entrenarnos a poseer una fe pura, porque el hombre es un ser ladino. Se encontrará de dónde agarrarse, lo haría sin dar mayor importancia. Pero cuando no encuentre nada, dependería enteramente de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 hasta 4, nos dice: hermano mío, tened por sumo gozo cuando os hallaras en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Atravesamos el valle de la sombra de la muerte, tribulación, para que después de tener nuestra fe pura, Dios pueda derramar sus bendiciones y gracias sobre nosotros, aunque declaremos tener fe. Esta fe está turbio, pero después de pasar por el valle de la sombra de la muerte, se afirmará en una fe pura y ardiente. Cuando atravesamos el valle de la sombra de la muerte para mostrar la gloria de Dios, porque cuando estamos padeciendo tribulación y pruebas difíciles, el poder de Dios se manifestaría. El pueblo de Israel estuvo en medio del Mar Rojo y del ejército de Faraón, sin esperanza y sin camino de escape. Pero ahí se manifestó el poder de Dios. Dios dividió el Mar Rojo y rescató al pueblo de Israel, de manera que las tribulaciones son una oportunidad para Dios manifestar su poder sobre nosotros, porque si nos encontramos confortables y en paz, no hay necesidad ni razón para que Dios manifieste su poder. Pero cuando estamos padeciendo tribulación, clamemos y oramos a Dios, y Él con su poder y autoridad nos rescatará de la situación para manifestar su gloria. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, padeció mucho en el desierto. Su trayectoria estuvo llena de tribulación y pruebas difíciles, pero gracias a estas situaciones difíciles, la Biblia nos habla de los prodigios y milagros que realizó Dios en el desierto. La gloria de Dios se podía manifestar perfectamente inmediatamente el sufrimiento del hombre, ya que el valle de la sombra de la muerte es para Dios una oportunidad de manifestar su gloria. La desesperación del hombre es para Dios el comienzo de un milagro. Para Dios es el punto de partida hacia la esperanza. De manera que usted, hermano, cuando esté padeciendo tribulación,
tenga presente que llegó la oportunidad de Dios de manifestar su gloria. Cuando Lázaro estuvo muerto, el Señor dijo: si crees, verías la gloria de Dios. Porque Jesús resucitó a Lázaro, recibió de Dios gloria. En el libro de Salmos 138, capítulo 7, nos dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderías tu mano, y me salvaría tu diestra. Por tanto, la tribulación es para nosotros una oportunidad de experimentar la gloria de Dios. La Biblia eterna habla sobre los hombres que han padecido tribulaciones y cómo Dios les libró de toda esta manifestando su gloria. Quinto, atravesamos el valle de la sombra de la muerte para preparar nuestro vacío para mejor gracia y bendición. La Biblia nos habla que nosotros somos vasijas de barro, de modo que Dios forma con el barro una vasija. Él atraviesa el valle de la sombra de la muerte. Dios nos quebranta para hacer de nosotros una vasija digna de Él. Así la tribulación y pruebas difíciles son para nosotros una señal de transformación en tiempo de sosiego. No somos transformados más cuando padecemos de tribulación y pruebas difíciles o estamos atravesando el valle de la sombra de la muerte. Somos quebrantados y moldeados en la mano de Dios para una vasija nueva. Él nos moldearía conforme a su uso y propósito para derramar en nosotros mayor bendición y gracia. Por tanto, cuán importante es la transformación, porque es necesario que Dios nos quebrante y nos moldee para hacer de nosotros una vasija digna y preciosa de su uso. El alfarero primeramente toma el barro, lo lava y lo rompe, lo coloca dentro de una máquina donde el barro sale blando y luego lo coloca sobre un aparejo para formar una vasija. Asimismo, el valle de la sombra de la muerte es para nosotros un procedimiento para quebrantarnos totalmente hasta llegaremos a ser blando. Luego Dios formará de nosotros una vasija digna de su uso, de manera que debemos aprender a soportar estos dolores, ya que después de quebrantar totalmente nuestra porfía, Dios derramará su gracia abundantemente. En el libro de Hebreos, capítulo 12, los versículos 8 hasta el 11, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les aparecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si Dios no hace atravesar el valle de la sombra de la muerte, es porque Él quiere primeramente disciplinarnos para luego derramar su gloria y bendición. Por tanto, hermanos, nosotros ciertamente padecemos
por el valle de la sombra de la muerte, pero si está acompañado del Señor, podría decirte, aunque antes en valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundarían aliento. No estamos solos en la valle de la sombra de la muerte. El Señor está con nosotros para transformarnos con su sabiduría y poder. Sería una fábrica de camino y de cambio. Sería una sala de espera para una nueva esperanza. Hasta el Hijo de Dios, Jesús, también atravesó el túnel de la muerte, experimentó la gloria de la resurrección. Si Él no hubiera padecido la muerte, tampoco habrá una resurrección gloriosa. Si Jesús no hubiera atravesado la valle de la muerte, no hubiera redimido para el pecado del hombre, mucho menos echar al mundo y el demonio. Si Él no se hubiera atravesado de la muerte, no hubiera tomado nuestra tristeza, enfermedad, ni quitar la maldición y pobreza que habitía en medio de nosotros, como tampoco hubiera derramado la muerte del Señor. Gracias a Dios, porque el Señor atravesó la muerte. Todos ellos fueron pagados, liquidados, conquistados y superados, pudiendo así levantarse en una resurrección gloriosa, siendo así hoy día la fuente de justicia, la fuente del reino de Dios y del Espíritu Santo, la fuente de gozo y de esperanza, la fuente de bendición y prosperidad, y la fuente de vida eterna del reino de Dios. Cuando Jesús atravesó el valle de la sombra de la muerte, al momento fue doloroso y muy difícil de soportar, pero gracias a su obediencia, hoy nosotros gozamos de un nuevo destino y de una esperanza. Hermanos, el valle de la sombra de la muerte es una oportunidad para nosotros de despojarnos del viejo hombre. El hombre viejo no es posible despojarse mediante estudios, esfuerzos, ni con entrenamientos de moral. Mas atravesando el valle de la sombra de la muerte, esperanza a despojarse del viejo hombre, volviendo a nacer, a vestirse de una ropa gloriosa y tener una vida nueva. Solamente cuando es transformado conforme a la voluntad de Dios. En un servidor de Dios gozará de gran bendición luego de pasar por el valle. Si llega a usted hoy una pequeña muerte, habrá una pequeña resurrección. Si llega una gran muerte, le llegará una gran resurrección pequeña. Tribulación promete pequeña bendición y gran tribulación, gran bendición. Cuando enfrentemos tribulación también viene una bendición igual o mayor que ella. De modo que no hay sufrimiento sin sentido, ni valles sin muerte sin objeto. Dios tiene siempre meta y plan para nosotros. Así su perfecto plan nos hará atravesar el valle de la sombra de la muerte para luego transformarnos a una nueva criatura, capacitándonos para una vasilla debajo para recibir mayor bendición. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Cristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador. Creo que muriste en la cruz por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración de bendición que Jehová, Padre Celestial, se lo entregó a Aarón y Moisés.
Y esta bendición es para cada uno de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer, y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.